con los embajadores de Cristo se dijo que se iba a tocar el tema sobre los radicales. No hemos salido del tema todavía, es parte todavía de lo mismo. Sin embargo, al hablar de radicales hemos escuchado durante todo este año que se habla de tener raíces profundas, de tener convicciones bien puestas en el Evangelio. Parte de esto viene a preguntarnos a nosotros, y entonces, ¿qué es lo que queremos los cristianos? Si debemos tener raíces profundas, tenemos que saber bien qué es lo que queremos los cristianos. Así que el día de ahora vamos a tener un diálogo aquí con el hermano Jacinto García sobre ese tema, ¿qué es lo que queremos los cristianos? Así que la primera pregunta, hermano, ¿cuál es la base de la fe cristiana? Bueno, muy buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Es interesante esto que se está haciendo en esta tarde, espero que todos los presentes podamos ser edificados. Cuando estaba estudiando esta parte de esta primera pregunta, me vino a la mente elementos que son necesarios que como cristianos los creamos nosotros. Lo primero que debemos de definir qué es la fe, en este sentido, es lo que creemos nosotros y en quién creemos. Y por eso podemos dividir esta pregunta en dos partes. Primero, el elemento básico, que es la persona importante en la que creemos nosotros. Y segundo, el material que nos deja para creer en Él. Y lo primero que podemos decir es que nuestra fe radica en creer que Jesucristo es nuestro Salvador. ¿Por qué lo decimos? Porque muchos pensamientos pueden adoptar esta idea sobre Jesucristo, porque muchos historiadores han querido en cierta medida poner en una plataforma igual que los demás personas que han existido en nuestro planeta, igual que los filósofos. Pero lo importante es que Jesucristo es el antes y después. Si usted ve los libros que nosotros utilizamos en los colegios, en las escuelas y universidades, siempre dan un parámetro de fecha. Si van a recibirse, por ejemplo, cuando escribió en los tiempos de Platón, dice el año 30 y después dice antes de Cristo. Entonces, la fe de nosotros como cristianos la basamos en la persona que es nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo es desde antes de la fundación del mundo. El Evangelio de San Juan, conocemos el primer capítulo, que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Y el Verbo estaba, oiga bien esa palabra, estaba, quiere decir que en el principio de allá, cuando comenzó el Génesis de la creación, el Señor Jesús ya estaba presente. Por eso creemos que Él es la base fundamental de nuestra fe. Lo segundo, donde basamos nuestra fe, es en este libro que nosotros le llamamos la Biblia, ya que es un testigo fidedigno de que es la palabra escrita por parte de Dios, ya que el apóstol Pablo registra en 2 Timoteo 3, 16 y 17, dice que toda la escritura es inspirada. La palabra inspirado viene de un término griego que significa salido del aliento de Dios. La persona que utilizó Dios para que la escritura fuera escrita desde el principio hasta el Génesis, de Génesis y Apocalipsis, fueron los instrumentos de diferentes tiempos, de diferentes épocas y culturas diferentes, pero se centran en un solo personaje. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis hablan de un solo personaje, que es nuestro Señor Jesucristo. Por ello la iglesia cree, primero, que Cristo es nuestro Señor y Salvador. Segundo, la fe de la iglesia permite influir
cómo podíamos ser la experiencia espiritual, porque a través de la Biblia podemos entender a Dios, podemos entender el propósito de Dios para nosotros, y Jesucristo nos da la pauta. Por eso Él dice que aquel verbo se hizo carne. Jesús, y Dios queriéndose dar a conocerse al hombre, se hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso creemos que Jesús es la base de nuestra fe y la palabra de Dios también. Entonces, en este sentido, hay distintas religiones que a veces nos acusan a nosotros de únicamente creer en Jesús, ¿verdad? Sí, sí. Pero que no creemos, por ejemplo, como dicen algunos, los testigos de Jehová, no creemos en Jehová. ¿Cómo Porque no? Y por eso viene aquí la siguiente pregunta, porque usted decía, lo vamos a dividir en dos partes. Sí, sí. ¿En quién creemos y qué es lo que creemos? Sí, sí. Entonces, ¿cómo nosotros, los cristianos, o como la iglesia cristiana, entendemos la Trinidad de Dios, sabiendo que Jesús es parte de la Trinidad de Dios? Bueno, creo que el término es bastante difícil de poderlo entender en términos, porque si lo hablamos en términos cristianos, como dice usted, hay diferentes conceptos. Hay quienes que solo creen en Jesús, otros solo creen en Jehová, ¿verdad? Pero en realidad Dios existe, y la palabra Dios, si usted lo lee en el hebreo, Dios es la pluralidad de Él. El Elohim de Dios es la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y para aquellas personas que aún son inconversas, que no creen en esto, Dios se manifiesta y lo ha dado a conocer en la naturaleza, por ejemplo. Estaba pensando anoche sobre este tema, sobre la Trinidad. Imagínese usted que nosotros, yo, usted y todo el ser humano, poseemos tres partes de nuestro cuerpo. En las ciencias naturales nos enseñaron que había cabeza, tronco y extremidades, ¿verdad? En el ámbito bíblico conocemos que hay alma, espíritu y cuerpo. Y estos tres forman una sola persona. Funcionan igual, o sea, están en un solo cuerpo, pero funcionan diferente. El alma se radica en las emociones, el deseo de querer conocer el mundo. En cambio, el espíritu se encarga de conectarse con Dios. Y el cuerpo, que es el vehículo que utilizamos para movilizarnos, dependiendo de quién nos gobierna. Ahora, para poder entender este principio bíblico sobre lo que es la Trinidad, Génesis capítulo 1, versículo 26, cuando Dios estaba ya finalizando la creación, llegó un momento en que pensó que dentro de la creación hacía falta algo, y eso era alguien que gobernara, dirigiera y sojuzgara la tierra, y por eso pensó en hacer al hombre. Pero al momento de crear al hombre dijo, hagamos, no dijo voy a hacer, porque si Cristian va a hacer algo, voy a decir yo voy a hacerlo. Pero si ya me invita a mí, invita a otros a decir, ven, vamos a hacer. O sea, se mencionan a tres personas. En ese momento, nosotros como hijos de Dios, creemos en la facultad que Dios dio para que el Espíritu, Jesús, pudiera dar a conocer la voluntad de Dios en la tierra. Si usted lee Primera de Pedro, capítulo 1 y 2, dice que fuimos elegidos según la presencia de Dios, o sea, el conocimiento de Dios de nosotros. Segundo, dice que fuimos rociados con la sangre de Cristo. Jesús murió en la cruz. Ahora, ¿cuál es la parte del Espíritu Santo? El Espíritu Santo se encarga de santificar, o sea, presentarnos aceptos ante el Padre. Por eso, la Trinidad es la columna vertebral del cristianismo. Por eso Jesús, cuando mandó a sus discípulos a cumplir la gran comisión, dijo que fuéramos y bautizáramos a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero algunos podemos arguir, decir que Padre no es nombre, es un título. Sí, es cierto. Hijo no es nombre, es título. El único que recibe nombre es el Espíritu Santo. Algo curioso, ¿no?
pero eso se tiene que ver con lo que es el acercamiento de las tres personas a un solo, que es a Dios. Por ejemplo, en el hogar no se nos dicen los nombres. Si el papá nos da, hijo, vení para acá, a menos que estemos todos juntos ahí, si no 3 o 4, entonces dice fulano, vení, porque si yo digo hijo, venga, van a venir todos. Y por eso el término hijo habla de la relación que había entre Jesús y el Padre, a tal grado que cuando Jesús fue bautizado, hermanos, el Padre dice que habló en los cielos y dijo: este es mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Por eso, por los siglos de los tiempos, la iglesia cristiana ha optado por creer, aunque en la Biblia no existe la palabra Trinidad, solo lo que existe es la palabra deidad. Pero la palabra deidad significa la totalidad de Dios. En Colosenses 1:19 dice: porque a Él le pareció que a Él, en Jesucristo, habitase toda la plenitud del Padre. Así que en ese sentido podemos decir de que Dios existe en un solo, pero cada uno en función diferente. Eso es dando respuesta a la primera parte de en quién creemos. Creemos en Jesús como base del cristianismo. Sin embargo, el creer en Jesús nos hace saber que creemos en Dios, pero en un Dios completo, pleno, ¿verdad? Y en que creemos. Usted hacía mención que lo que Jesús nos dejó, o lo que el Señor nos da, es la palabra, la Biblia. Entonces, ¿qué es la Biblia para el cristiano? Bueno, ¿qué debería ser la Biblia para el cristiano? La Biblia es, en términos generales, dice que es la regla de fe y conducta, o sea, la que me rige, la que me dirige. Lo que decía al principio de Timoteo, dice que nos ayuda. ¿Qué es la utilidad de la Biblia? Dice que nos enseña. ¿Qué nos enseña? Que hay un Dios. Nos enseña que hay una salvación para el ser humano. Nos enseña que hay eternidad, tanto en el infierno como en el cielo. Nos enseña que hay un demonio al cual nosotros estamos luchando. La Biblia nos enseña que hay un mundo al cual tenemos que conquistar. La Biblia nos enseña de que hay un Dios de amor, que seamos como seamos, que nos ama a nosotros. Segundo, dice que nos corrige. ¿Qué es lo que corrige al ser humano? Desde el momento que uno lee la Biblia, comienza a encontrar que ciertas cosas no están muy bien en nosotros, y el mejor manual de la Biblia nos ayuda para corregir actitudes, pensamientos que tenemos erróneos sobre las personas, sobre Dios, porque mucha gente tiene ideas de Dios, pero no sabe quién es Dios. ¿Y quién mejor que el libro que él escribió? Como decía alguien, si yo voy a llevar este reloj, yo lo voy a llevar, si me arruina, voy a buscar al que lo fabricó, porque él lo conoce, a cada pieza en su lugar. Entonces Dios nos dejó un manual para que lo conociéramos a él, ¿verdad? Y el tercer elemento dice que nos instruye, como dice el famoso proverbio, ¿verdad? Instruye al niño en su camino para que cuando sea adulto no se aparte de él. Por eso la Biblia nos ayuda también a conocer mejor a Dios. Y lo más lindo es, hermano Cristian, es que está en el lenguaje que usted y yo lo entendemos. No, nadie puede decir que no entiende la Biblia. Todo lo entiende, desde el más pequeño hasta el más grande, porque está en el lenguaje que Dios quiere que el ser humano comprenda quién es Dios para él. Con respecto a lo que es la Biblia, a veces salen los argumentos de ciertas personas, por ejemplo, que dicen que la Biblia es un libro de la antigüedad, pero que ya no tiene validez hasta el día de hoy. Salen otras personas también que dicen que los cristianos interpretamos la Biblia a conveniencia de nosotros. ¿Cómo podemos dar respuesta a este tipo de argumentos? Yo creo que la Biblia se interpreta así sola. El problema es cuando el hombre quiere cuestionar o quiere poner en tela de duda si es verdad o es mentira. Si usted ve los libros de ciencia, y voy aquí a entrar en un término bastante peligroso,
Pero ¿por qué yo creo en la ley de Newton? ¿Por qué la creo? Porque lo compruebo. Ajá. Pero ¿en qué forma lo puedo comprobar? ¿Físicamente? ¿O en una forma que solo doy una tesis diciendo eso es lo que dijo Newton, esto es lo que dijo Aristóteles y todo? Lo que yo quiero llevar es esto, que si las palabras de aquellos hombres, historiadores, filósofos que hicieron estas cosas, yo creo al 100%, aunque yo no estuve ahí, y la Biblia es la palabra de Dios, que se ha cumplido palabra por palabra. Imagínense que hay más de 600 profecías sobre el nacimiento, el sufrimiento y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pondríamos en tela de duda un libro que me da todos los pormenores de un solo personaje, cuando yo no conocí quién era este personaje, ¿verdad? Solo sé que dijo ciertas palabras y yo me pongo y digo, esto es lo que dijo y yo creo que es verdad. Es como aquel que dijo, ¿verdad? Todo lo que sube tiene que bajar, ¿verdad? La famosa ley de la gravedad. ¿Qué científico es un término de eso, verdad? Si la gravedad ya sabemos que si usted tira una pelota, pues tiene que... Entonces, si yo creo en ese proceso de subida y bajada, ¿por qué no creer en que este es el único libro? Si usted creo que ha de saber estas cosas, hermano cristiano, muchos personajes, aunque aparentan que fueron ateos, cuando les preguntaron a ellos qué era la Biblia para ellos, por ejemplo, Carlos Barth dijo estas palabras: para mí la Biblia es el libro. ¿Qué significa ese él? No dice uno de los libros, sino el libro. Quiere decir que no hay otro libro comparado con la Biblia. Y el profeta Isaías dice: la hierba se marchita, las flores se marchitan, la hierba se seca, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Lo que se dijo hace 2000 años, hoy en el 2019 se está cumpliendo. Por eso podemos decir con toda certeza que no hay otro libro que podamos ponerle nuestra fe más que solo la Escritura, la palabra de Dios. Y ahora, en su experiencia como pastor, ya 36 años, sí. 37 años de Sí. pastorado, Sí. Bueno, ha tenido que ver muchas cosas o ha tenido que enfrentar muchas veces a este tipo de cuestionamientos. sí, sí. Y no solamente en la iglesia, por personas que tal vez tienen la curiosidad, sino del exterior, personas que quieren retar Así es. al Evangelio. En su experiencia como pastor, ¿cuál es el reto para la iglesia y en esta tarde cuál es el reto para los jóvenes al querer defender la fe? Bueno, yo creo que aquí hay muchos elementos que son necesarios que tengamos que tomar en cuenta. Primero, entender el mensaje de la Biblia. Es lo primero que debo de poner en mi mente. Entender el mensaje del Señor Jesús. Porque pueden haber muchos mensajes, porque hay muchos mensajes, ¿verdad? Unos buenos, otros malos. Pero, como decía hace poco un hermano, ¿verdad? Si un mensaje, si una palabra me va a llevar fuera de Cristo, no es de Dios. Todos aquellos movimientos que se llaman religiosos, si me sacan de la fe en Jesús, en Cristo, nuestro Señor y Salvador, entonces no es de Él. Por eso es que Pablo, escribiendo a los Gálatas, les advierte, porque en ese tiempo ya existían muchos mensajes, había muchos queriendo enseñar y atacar a la iglesia para poder dejar el Evangelio. Entonces les dijo don Pablo en una forma bien puntual: si un ángel viniera a ustedes, que aún alguno de nosotros viniere con un mensaje diferente al que hemos oído, con el que hemos leído, dice él, sea anatema. En otras palabras, la Biblia no solamente nos corrige a nosotros, sino que también nos ilumina
cuál es el verdadero camino. En el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Vea esos dos principios que dice el escritor en el Salmo. Lámpara, una lámpara le ayuda para que usted pueda transitar libremente en una calle oscura, pero no solamente para alumbrarlo, sino para dirigirlo por el mejor sendero. Y la Biblia, yo creo que como cristianos, para poder entender este mensaje, yo tengo que leerla, tengo que creerla, tengo que practicarla, tengo que vivirla. Porque la Biblia no es solamente un libro de cúmulo de consejos y todo eso, no. La Biblia es, cada versículo, cada parte que dice la Biblia es para aplicarlo a mi vida, y eso me va a ir mejorando en mi relación con Dios, primeramente, y segundo, con relación a mis semejantes. Hay libros de filosofía, hay libros de principios morales, cómo comportarme, pero ninguno se compara a la Biblia. Por eso, como lo que yo pudiera recomendarle a todos en esta tarde es tener fe en la palabra. En Romanos 10:17 dice que por el oír viene la fe. Entonces, pero yo tengo que oír con fe, ¿verdad? Oír con fe es ponerle atención, saber que esa palabra que estoy escuchando va a cambiar mi vida. La palabra que escucharon aquellos 3,000 en el aposento alto, inmediatamente reaccionaron y dijeron: ¿qué haremos? Porque un libro que me llame, Hebreo dice que es viva. Ningún libro de que sea escrito en el planeta Tierra habla, ¿verdad? Es una letra muerta. Pero en cambio la Biblia es un libro que habla. Porque imagínense ustedes, yo ya tengo 38 años de ser pastor, 44 de ser cristiano, y he leído la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, y ya no puedo decir un día, bueno, yo la Biblia creo que ya no la puedo seguir estudiando porque ya la estudié, ya la terminé, así que entonces tengo que buscar otro libro. Cada día que usted lee encuentra cosas nuevas, porque es un libro antiguo como moderno para estos tiempos que estamos viviendo. Así. Bueno, acabamos de escuchar la experiencia de jóvenes que han andado durante una semana evangelizando en distintos puntos del Salvador. Otros jóvenes de la iglesia que fueron también a evangelizar. Ahora la pregunta es: ¿valdrá la pena hacer este esfuerzo, el retarnos a estudiar la palabra de Dios, a tener firmes nuestras raíces y a defender lo que creemos? ¿Vale la pena en un mundo que realmente no quiere escuchar lo que nosotros? Yo creo que sí, porque todos luchamos por algo. Usted ve, el ateo lucha por que crean todos su doctrina. El que cree en cualquier cosa, quienes creen en las estrellas, en esto y lo otro, entonces se esfuerzan para que otros sigan sus creencias. Entonces, si aquellos que sabemos que están en el error se esfuerzan y invierten millones de dólares para que otros puedan seguir lo que ellos creen, ¿cuánto más nosotros? Estamos seguros al 100%, aquí no es que suponemos, no, estamos seguros al 100% que todo lo que el Señor nos mandó, por ejemplo el evangelizar, eso es bien importante, a eso nos mandó el Señor. Imagínense, usted piensa en este momento, los discípulos mandaban Biblia. ¿Cómo evangelizaban? ¿Con qué versículos se presentaban ante los que estaban evangelizando? No estaban un ejemplar de la Biblia, pero sí podían auxiliarse porque ellos conocían el Antiguo Testamento, los profetas. Y como los profetas hablaban de Jesús, entonces es indispensable, urgente, que el cristiano sepa cómo usar la Biblia, cómo escribir la Biblia. Por eso siempre que ustedes dicen vamos a hacer un esgrima bíblico, a ver quién la maneja bien, ¿verdad?
Algunos días la andamos buscando por Apocalipsis, otros por Génesis y así, ¿verdad? Entonces creo que una de las cosas que tengo que conocer es conocer el mensaje. Si usted es un vendedor, por ejemplo, Cristian, y usted va a dar un producto a alguien, por ejemplo, usted me quiere vender una licuadora o cualquier artículo, usted tiene que conocer todas las funciones, porque yo le voy a hacer muchas preguntas a usted. ¿Y este botón para qué sirve? ¿Cuándo la debo de apagar y cuándo la debo de encender? ¿Le tengo que poner la tapadera o así la puedo utilizar? Si usted no conoce el producto que está vendiendo, lógico que me va a decir un montón de cosas que nada que ver con el producto. No, pues mire que es una buena marca, se va a ir por el lado equivocado. Mire que la buena marca, mire que yo he visto que otras señoras y tienen para 20 años este artículo. No, yo no le estoy preguntando la marca, le estoy preguntando cuál va a ser mi utilidad de este producto. Ahora, el Evangelio, ¿cuál es la utilidad para mí? Que me va a dar vida, me va a dar paz, seguridad de que tengo un Dios al cual yo adorar, amar y servir. Así que eso es lo que puedo decir. ¿Cuál es el consejo final que usted tiene para darle, no solo a los jóvenes, sino a toda la congregación, en cuanto a la defensa del Evangelio? Bueno, yo creo que en nuestro país es bien difícil poder entrar en un punto bien incisivo o directo, porque casi nunca hemos sido cuestionados en nuestra fe. Lo que hace la gente es burlarse de nosotros que somos cristianos. Algunos dicen que somos ignorantes, que nos dicen un montón de cosas, pero si llegara el momento de tener que defender, como decimos nosotros, la fe, ¿cómo la defendería? Primero, tener convicciones que aunque el ateo me diga, pero mira, si Dios solo es una idea, si Dios se lo inventó la religión, el infierno, Satanás, yo no pienso en el diablo, no existe. Entonces yo le respondería, ¿crees que el aire existe? Él me va a decir que sí, pero ¿lo ves? Ah, pero lo siento, me va a decir. Entonces, tú no puedes decir que algo no existe solo porque no lo ves. El aire existe, pero no lo vemos. Entonces, yo no tengo que tener la teología de vista, porque la Biblia dice, y siempre decimos eso porque está en la Biblia, no puedo decir que está en el libro de fulano, no, en la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que cree en Él, crea que le hay, dice, sin cuestionamiento, sin estar arguyendo si es verdad o es mentira lo que dijo aquel, lo que dijo el otro, sino aferrarme a la fe que dijo Habacuc: el justo por la fe vivirá. Y si ese principio, aunque me digan lo que me digan, porque yo ya he tenido algunas discusiones cuando estuve en el instituto con un compañero que creía mucho en la evolución, creía mucho en esto y lo otro, y yo le comprobé que en la Biblia está la ciencia. Dice, creemos que la tierra es redonda, ¿verdad? Aunque las sociales dicen achatada en los polos, ¿verdad? Así nos dice la ciencia. Entonces, el libro de Job dice, Dios le dice a Job: ¿a dónde estabas cuando yo estaba formando el círculo de la tierra? Entonces, cuando vemos el mar, que aunque es un impetuoso en su fuerza, pero Dios le dejó límite, hasta aquí llegas, hasta ahí llega. Entonces, si hay leyes naturales, ¿quién las dejó esas leyes? No es la misma naturaleza que las creó, como se cree la famosa evolución, ¿verdad? Que fuimos evolucionando y aparecimos en el planeta como algo furtivo y nos convertimos en lo que ahora son hombres inteligentes. Pero desde el principio dice, Dios creó los cielos y la tierra.
la creó con la atmósfera, la creó con la capacidad. Yo les decía a unos jóvenes el martes pasado, sabemos que la tierra es redonda, y se dice también que esta tierra tiene 3 partes de agua y una de tierra. Si estamos suspendidos en el universo, ¿cómo es que se puede sostener el agua? ¿Cómo? No hay ninguna mente científica, por grande que parezca, poder hacer semejante milagro que contenga toneladas de agua y no se caiga ni una sola gota. ¿Quién lo hizo? Dios. Por eso creo, hermanos, jóvenes y todos los hermanos, creer en Jesús es lo mejor que nosotros podemos hacer. Estudiemos todo lo que podamos, la ciencia y todo, investiguemos, sí, pero nunca dudemos de que este libro tiene la verdad. Nunca dudemos que este libro me da todas las respuestas. Aquí están todas las preguntas, aquí están las respuestas. ¿Usted quiere saber sobre el diablo? Aquí está. Sobre el cielo, el infierno. ¿Quiénes se van a ir al cielo y quiénes se van a ir al infierno? Aquí está. El periódico, hasta que yo lo leo, me doy cuenta de lo que está sucediendo en el planeta. Por ejemplo, aquí en nuestro país, hoy están vendiendo el periódico el domingo, ¿verdad? Estamos en sábado y ya están vendiendo, pero son las noticias que no se dieron. Entonces, en cambio, la Biblia, hace 2000 años, me está diciendo lo que va a suceder en este momento y lo que va a suceder mañana. Así que, hermanos, yo les aconsejo, número 1, leamos la Biblia. Defender la palabra apropiadamente, como dice Pablo a Tito, que con mansedumbre podamos nosotros defender la fe de Jesús. ¿Verdad? Segundo, debemos estar listos para presentar los argumentos necesarios. No, esa palabra no me gusta mucho, argumentos, porque la ciencia argumenta, la Biblia no argumenta. La Biblia solo dice verdades. La Biblia solo dice así es, y así dijo Jehová, y así fue, ¿verdad? Pero en la ciencia sí hay argumentos de una y de otra índole. Amén. Muchas gracias, hermano pastor. Bueno. Y gracias a todos ustedes. Los esperamos también.